Hoy queremos compartir una temática que hemos titulado ¿Dónde estás tú? Es una pregunta. ¿Dónde estás tú? Hay un personaje en la escritura que es conocido como el profeta Elías. Y el profeta Elías, cada vez que aparece en la Biblia o en la historia bíblica, este hombre tenía una expresión que me llama mucho la atención. Este hombre, cada vez que se presentaba frente al rey, cada vez que se presentaba frente a una autoridad, este hombre abría su boca y decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mire qué tremendo eso. Este hombre se expresaba así. Este hombre llamado Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mire qué interesante y qué tremendo y qué extraordinario eso, que alguien pueda decir: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Mire, porque podemos estar en cualquier parte, pero difícilmente hay gente que en este minuto esté específicamente en la presencia de Dios. Siendo que todo creyente, todo cristiano, todo hombre y mujer de Dios, todo aquel que lee, que escudriña la Biblia, que escudriña la palabra, sabe que el mejor lugar donde puedes estar es efectivamente en la presencia de Dios. Nosotros sabemos, mire, por teoría sabemos, leyendo la Biblia sabemos, podemos comprender que en la presencia de Dios encontramos todo. Di amén a eso, por favor. Que en la presencia de Dios nosotros estamos seguros. Que en la presencia de Dios, Dios puede hacer cosas poderosas, maravillosas. Que en su presencia todo fluye, todo funciona. Y me llama la atención la expresión de este hombre llamado Elías Tisbita, el profeta. Este hombre, cada vez que abría su boca, él decía, antes de entregar una palabra, y no era una frase cliché, como muchos de nosotros muchas veces tenemos frases cliché. Dios mío, una de las frases cliché es la siguiente: Dios te bendiga. Una de las frases cliché es la siguiente: Dios te bendiga. Gente dice Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, pero muchas veces también la gente que escucha esa frase dice amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, sí, amén. Frases cliché que muchas veces no alcanzamos a dimensionar lo que significa esa palabra. Cuando alguien, mire, yo me acuerdo, mire, esto no estaba en el libreto. En realidad hace rato que estamos predicando sin libreto, estamos predicando en el Espíritu. Yo me acuerdo que en mis primeros años de convertido, recuerde, yo se lo he contado a usted, yo conocí al Señor a la edad de 18 años. Y yo iba en el bus, en el autobús, en la micro, en el camión, como se dice en México. Iba yo sentado y yo había conocido a Cristo recientemente, el Señor había impactado mi vida, pero yo no me estaba congregando porque no sabía dónde ir, hasta que llegó un tiempo en el cual Dios me dirigió. Y yo comencé a congregarme en mis primeros años. Me formé en una iglesia metodista. Así que discúlpeme si usted observa en mí algunos atisbos de metodista, porque me formé ahí. Posteriormente llegué a otro concilio y me seguí formando, y hasta el día de hoy nos estamos formando todavía. Mire, cuando tenga 99,9,9 años, probablemente quizás diré, terminé de formarme, aunque lo dudo, porque Dios constantemente nos está formando. Adórale, pentecostal, en esta hora, por favor, levanta la mano y di algo en esta hora. Y yo me acuerdo que yo llevaba meses, o semanas más bien dicho, de convertido, y yo iba sentado en el bus, en el autobús, en la micro, en el camión, como dicen en México. Yo iba sentado ahí y subió una anciana con una falda larga. Era una anciana con su pelito blanco, era una anciana. Y como yo vi que era una anciana, yo me levanté y le dije: siéntese, adelante. Y ella me miró y me dice: Dios le bendiga. Primera vez que yo escuchaba esa expresión. Y ella me dijo: Dios le bendiga. Mire, cuando yo escuché eso, siendo un muchacho, un joven, yo pienso que mis ojos por un momento se llenaron de lágrimas, porque primera vez que alguien me decía eso: Dios le bendiga, me dijo, Dios le bendiga. Cuando esa mujer me dijo Dios le bendiga, mire, para mí fue algo pero tremendo, extraordinario. El problema es que pasan los años y hay palabras que tienen mucho significado, hay expresiones que tienen mucha significancia, pero lamentablemente nosotros muchas veces nos acostumbramos tanto a esas palabras que no alcanzamos a dimensionar el peso que tiene una expresión como esa. Cuando un hombre de Dios te dice a ti: Dios te bendiga, tú deberías, mira, saltar como el cojo del templo
templo o de la puerta del templo llamada la hermosa, porque un hombre o una mujer de Dios te está diciendo que Dios te bendiga. Mira, que Dios te bendiga es algo muy significativo. También nosotros debemos reconocer que cualquiera en este tiempo usa esa frase. Incluso yo lo escucho de reggaetonero. Mira, que salen bailando con prostitutas en el video. Y estos hombres dicen, cuando termina la canción, dicen, y que Dios te bendiga. Mira, cualquiera puede decir eso, pero qué tremendo es cuando un hombre de Dios te dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y muchas veces nosotros tenemos frases cliché en nuestra vida. Cualquiera dice amén, cualquiera dice gloria a Dios, cualquiera dice aleluya. Pero qué tremendo es cuando ese aleluya brota de tu alma. Adóralo, por favor. Qué tremendo es cuando un hombre abre su boca y se expresa de acuerdo a lo que realmente está sintiendo. Por favor, es mejor que no le digas a cualquiera Dios te bendiga, si de hecho ni siquiera requieres o quieres que Dios bendiga a esa vida. Porque muchas veces hay gente que tiene conflictos en la congregación. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. Esto no estaba en el libreto, pero a alguien le estoy predicando en esta hora. Hay gente que se odian. Mira, hay gente que caminan en una misma congregación. Sirven a Dios en una misma congregación, pero se aborrecen, se odian. Y cuando ves a tu enemigo, a ese que odias, a ese que aborreces, por el cual estás orando para que el fuego del cielo caiga, pero no para que sea lleno del Espíritu Santo, sino para que el fuego de Dios lo consuma, lo destruya, lo haga pedazo. Por ese varón por el cual tú estás orando para que se le queme la casa, adóralo, por favor. Cuando tú lo ves con una cara hipócrita, lo saludas y le dices, Dios te bendiga. Mira, si tú no sientes, si tú realmente aborreces a tu hermano, no tengas la falta de vergüenza, la falta de temor de decirle a tu hermano, Dios te bendiga. Mejor deberías ir a las rodillas y orar a Dios y decirle, Señor, no soy digno en esta hora ni siquiera de ofrendar para ti, porque Cristo lo dijo. Antes de que dejes tu ofrenda en el altar, arrepiéntete de tus pecados, reconcíliate con tu hermano. Hay gente en esta hora que tiene que reconciliarse con su hermano. Dios mío, esto no estaba en el libreto, pero vive Jehová en cuya presencia estoy, que Dios necesitaba que yo pudiese decir esto en esta hora, porque hay gente que muchas veces dice, ¿por qué las cosas no me funcionan? ¿Por qué en mi vida cristiana, en mi vida espiritual no avanzo? Mira, la respuesta es sencilla. Tú dices que estás en la presencia de Dios, pero hace rato que estás fuera de ella. Oh, mi alma te adora, alaba la gloria del Señor. Tú puedes decir muchas cosas, pero qué importante y qué relevante es lo que dice Dios. Porque tú puedes decir, yo puedo decir, yo estoy en la presencia de Dios, pero hay una diferencia entre lo que tú dices y entre lo que Dios dice. ¿Escuchaste eso? Hay una diferencia muy grande entre lo que tú dices y entre lo que Dios dice de ti. La respuesta más clara o la muestra más clara para eso es el mensaje que Jesucristo le envía a las 7 iglesias de Asia Menor. 2 de ellas, por ejemplo, quiero mencionar. Una de ellas es la iglesia de Sardis. Jesucristo le envía un mensaje a la iglesia de Sardis y les dice, tú tienes nombre de que vives. Tienes reputación de que vives. La gente te saluda en la calle, se saca el sombrero delante de ti. La gente dice respecto a ti, dicen, he ahí un verdadero hombre de Dios. Incluso tú te presentas frente al público como el hombre de Dios, como la mujer de Dios. Pero qué interesante es lo que vemos nosotros en la expresión de Jesús. Porque la Biblia enseña que cuando Cristo le habla a la iglesia de Sardis, Jesucristo les descubre el corazón. No te sientas incómodo, incómoda cuando Dios a través de este programa Despertando tu Espíritu te habla específicamente en eso que vives, en eso que estás viviendo y en eso que has comenzado a vivir. Porque esto no son palabras del predicador, es Dios el que te habla. Y Dios tiene una cualidad que nosotros los hombres no tenemos, y es que Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia habla o cuando en teología se habla de que Dios es omnisciente, eso significa que Dios lo conoce absolutamente todo. Yo no conozco lo que estás viviendo, ni siquiera sé dónde rayos estás ahora. Pero Dios sí lo sabe. Por eso el mensaje en esta hora se llama ¿dónde estás tú?
Porque esta pregunta no te la hago yo, te la hace Dios. Y me llama la atención la expresión de Cristo respecto a la iglesia de Sardis. Jesucristo le escribe a la iglesia de Sardis y le dice: ustedes le dicen a la gente que ustedes son una iglesia viva. De hecho, hay concilios, hay ministerios que tienen este título, este eslogan: somos la iglesia del Dios vivo, somos la iglesia viva. Si es así, te felicito. El problema es que muchas veces no solamente es el eslogan, sino que muchas veces, o más bien dicho, el problema es que esto va mucho más allá del eslogan, sino que muchas veces el eslogan dice una cosa, pero tu vida cristiana dice una cosa muy diferente. Oh, alábalo por favor, que Dios está aquí. Y Cristo le escribe a la iglesia de Sardis y les dice: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú dices que estás viviendo en medio de ríos de agua viva. Tú dices que la presencia de Dios está dentro de ti. Tú dices, porque una cosa es lo que tú dices y una cosa es lo que dice Dios. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que dice Dios. Hay una diferencia muy grande, hay un valle muy grande entre lo que Dios dice y lo que nosotros muchas veces decimos. Y Dios le escribe a la iglesia de Sardis y le dice: tú dices que eres una iglesia que tiene vida de Dios, pero yo vine a decirte: tú estás muerta. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú dices que estás viviendo en la gloria, pero yo vine a decirte que tú estás viviendo en un cementerio, estás viviendo en una cripta, estás viviendo en un sepulcro. Mira, no importa cómo pintes tu iglesia, tu congregación por fuera, procura que el nombre sea compatible con lo que se predica, en la palabra. Cada día que se predica la palabra, con lo que aparece en la escritura, procura. Mira, no importa el título que tenga tu ministerio, tu concilio, no importa el nombre que tenga el programa en el cual se predica, adóralo por favor. No importa cuál sea el nombre que tú tengas, no importa, que lo que importa es que tu vida esté de acuerdo al nombre que tú tienes. Porque Cristo le dice a la iglesia de Sardis: tú tienes nombre de que vives, pero en realidad tú estás muerto. Tú estás muerto. Tú dices que estás en mi presencia, pero en realidad estás en un cementerio. Dios te pregunta en esta hora: ¿dónde estás tú? Dios te pregunta en esta hora: ¿dónde estás tú? Dios te pregunta en esta hora: ¿dónde estás tú? La segunda iglesia es la iglesia de Laodicea. Una iglesia que ella decía de sí misma: somos ricos y nos hemos enriquecido. No tenemos necesidad absolutamente de nada. No necesitamos nada, ni siquiera necesitamos a Dios. Estamos vestidos, estamos bajo cobertura. Mira, hay gente que se llena la boca con eso. Y hay gente que ni siquiera tiene idea lo que significa estar bajo cobertura. Dios mío, adóralo por favor. Eso es una palabra para un próximo programa. Comparte este programa para que alguien sea bendecido. Suscríbete. Activa las notificaciones, comparte, comenta, deja tu oración, porque más adelante estaremos hablando, enseñando respecto a lo que significa tener cobertura. Cualquier neófito en este tiempo usa esa palabra y atormentan a la gente. Mira, hay gente que se atormenta porque alguien por ahí dijo: mire, hay gente que está sin cobertura. Mira, debería explicar lo que significa estar bajo cobertura. Porque hay gente que dice que está bajo cobertura, pero hace rato están fuera de la cobertura de Dios. Oh, mi alma te adora. Anota eso, por favor, que ese es el preámbulo para lo que se viene más adelante. Más adelante estaremos predicando sobre eso. Adóralo, por favor, que Dios está aquí. Tenemos varias temáticas ahí en el tintero. Mire, vamos a hablar sobre la mentira, porque los mentirosos más temprano que tarde van a ser descubiertos y van a ser sacadas a la luz todas sus mentiras. Y número dos, vamos a hablar también sobre lo que significa estar bajo cobertura. Adóralo, por favor. ¿Dónde estás tú? Dios te pregunta: ¿dónde estás tú? Dios nos pregunta en esta hora: ¿dónde estamos? ¿Dónde estás tú? Dios te pregunta: ¿dónde estás? A Dios le interesa. A Dios le interesa que tú puedas comprender la importancia de estar en la presencia de Dios, porque Elías se expresaba de esa manera. Elías, que era un hombre de Dios. Todo aquel que diga que es un hombre de Dios debería considerar las palabras de Elías, porque Elías, cada vez que abría su boca, antes de entregar una palabra, Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy.
Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Elías estaba en la presencia de Dios. ¿Y tú dónde estás? Elías estaba en la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿y tú dónde estás? ¿Y yo dónde estoy? Nosotros tenemos que preguntarnos de tiempo en tiempo, ¿dónde estamos? Porque muchas veces podemos estar perdidos, extraviados y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Tienes que meditar un momento. Tienes que meditar un momento. Por eso que estamos predicándote la palabra en esta hora. Para que la palabra de Dios provoque eso que no provoca un programa de televisión, un programa de entretenimiento, una película. La palabra de Dios tiene ese poder de redarguir el corazón del hombre. La palabra de Dios tiene ese poder, esa capacidad de poder descubrir el corazón de los hombres. Y cuando digo hombre, digo mujer también. Adóralo, por favor. Y Elías se expresa de esa manera. Y Elías dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Qué difícil es poder decir de manera honesta, yo estoy en la presencia de Dios. Y Dios te hace una pregunta en esta hora y te dice, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a esta interrogante que Dios te plantea en esta hora? Dios te pregunta, Dios te hace esta pregunta, esta interrogante, ¿dónde estás tú? ¿Qué puedes responder a eso? Te doy 5 segundos para que responda. Dios le pregunta a su pueblo en esta hora, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es la misma pregunta que Dios le hace a Adán. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia enseña que cuando ellos pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron de Dios. Una persona cuando está en pecado se esconde de Dios. Se esconde de Dios. Mira, una cosa es que tú entres a la congregación y otra cosa es que estés en la presencia de Dios. Por eso que hay descarriados que se congregan. Dios mío, esto no estaba en el libreto, pero hace rato que estamos predicando sin libreto para que te enteres. Porque Dios necesita formar gente, Dios necesita levantar gente, Dios necesita que los dones que están durmiendo en medio del pueblo del Señor se despierten. El problema es que no solamente los dones están durmiendo, aquellos que son portadores de esos dones están durmiendo también. Adóralo, dormilón, en esta hora. Adóralo, por favor. Si hay algo que Dios en esta hora quiere enseñarnos, si hay algo que Dios en esta hora quiere provocar en nuestra vida, es que nosotros podamos responder a esta pregunta: ¿dónde estás tú? Cuando Adán y Eva pecaron, Adán y Eva se escondieron de la presencia del Señor. Una cosa es que te congregues, una cosa es que ofrendes, una cosa es que diezmes, una cosa es que lleves primicias, una cosa es que llegues a la congregación, pero una cosa muy diferente es que estés en la presencia de Dios. Y Dios te pregunta en esta hora: ¿dónde estás tú? Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios, no pasando por alto la autoridad que él mismo le había delegado a Adán, Dios lo hace responsable y comienza a llamar al responsable del asunto. No llamó a Eva, llamó a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Dios llama a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Mira, Dios sabía dónde estaba Adán. El que no sabía era Adán. ¿Escuchó eso? Dios sabía dónde Adán estaba. Dios lo sabía. Mire qué interesante esta figura que Dios nos muestra en el libro de Génesis. Porque esto es semejante cuando un padre comienza a jugar a las escondidas con su hijo pequeño. Pero el padre sabe dónde está el niño. El padre sabe dónde está. El adulto sabe dónde está el niño. De hecho, muchas veces el niño se puede esconder detrás del sofá y se le ven sus pies. Y el papá hace como que no lo ve. Y dice: ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? No te veo. Y el niño está nervioso, escondido debajo de la mesa. El papá sabe que el niño está debajo de la mesa. Sabe, lo vio hace rato. Y Dios, de la misma manera como un padre, comienza a buscar a su hijo. Comienza a buscar a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú?
Mira, yo pienso, me parece ver a Adán y Eva escondidos detrás de una zarza, escondidos detrás de un arbusto, y a Adán se le veían los pies por fuera del arbusto. Y Dios estaba mirando desde afuera y decía: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Pero ¿por qué Dios hace esa pregunta? Si Dios lo conoce todo, ¿por qué Dios se expresa de esa manera? ¿Por qué Dios hace esa pregunta? ¿Sabe por qué? Porque a Dios le interesa que nosotros podamos recapacitar y comprender y mirar a nuestro alrededor y mirarnos internamente también y poder comprender dónde estamos, en qué condición estamos delante de Dios. Porque Dios no había colocado nunca a Adán detrás de un arbusto. Dios lo colocó para que él señorease. Dios lo colocó en la tierra para que él liderara. Pero Dios sencillamente comenzó a preguntar y a llamar a Adán. Y le decía: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? El problema es que Adán estaba tan perdido, estaba tan extraviado, que esa pregunta nunca se respondió. Lea usted la Biblia. Dios pregunta, es una pregunta. Es una pregunta, está con signo de interrogación. Y una pregunta tiene que ser contestada. Hay gente en esta hora que me está escuchando que necesita responder a esta pregunta. Necesitas responder a esta interrogante. Dios le hace una pregunta a Adán y le dice: ¿dónde estás tú? Pero cuando usted lee la Biblia se da cuenta que Adán nunca respondió a esta pregunta. Sencillamente se puso de pie y enfrentó las circunstancias a como dé lugar, pero este hombre nunca respondió la pregunta de Dios, porque eso nos enseña de que Adán estaba totalmente extraviado, perdido, desorientado, desenfocado. Y en vez de responder a esa pregunta, en vez de responder a la pregunta de Dios, Adán lo que hace es abrir su boca y comienza a colocar excusas delante de Dios. Y la primera expresión de Adán fue: la mujer que tú me diste me dio a comer del fruto. ¿Cuántas veces le has puesto excusas a Dios? ¿Cuántas veces le has puesto excusas a Dios? Hay gente que dice: pastor, lo que pasa es que si usted comprendiese lo que yo estoy viviendo, si usted comprendiese lo que yo estoy pasando, si usted supiera lo que me hicieron. Pero muchas veces hay gente que está pagando o está cosechando lo que sembró. Dios mío, mire, esto no estaba en el libreto. Te lo dije al principio, estamos predicando en el Espíritu en esta hora. Hay gente que dice: pastor, lo que pasa, me voy de la iglesia. Ya no aguanto más esta situación. Me han hecho mucho daño. Pero muchas veces hay gente que ha sido herida porque hay una ley. Mira, hay una ley. Dios mío, estamos predicando en el Espíritu en esta hora. Deberías compartir este programa. Hay una ley. La ley es la siguiente: lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si tú siembras odio, ¿qué es lo que vas a cosechar? Te pregunto, ¿me puedes responder a eso? Si tú siembras odio, respóndeme por favor. Si tú siembras odio, ¿qué es lo que vas a cosechar? Odio. Si tú siembras rencor, competencia, ¿qué es lo que vas a cosechar? Respóndeme, ¿qué es lo que vas a cosechar? Si tú siembras menosprecio, ¿qué es lo que vas a cosechar? Es una ley, y esa ley aplica en todas las áreas de nuestra vida. En nuestras áreas sociales, porque hay gente que dice: a mí nadie me saluda. El problema es que son años, estimado amigo, estimada amiga, que tú nunca saludaste a nadie. Pasabas por el lado de tu hermano, ni siquiera lo mirabas, no te detenías. Y cuando te detenías con una sonrisa hipócrita para saludar a tu hermano, a tu hermana. Es lo que sembraste y lo estás cosechando ahora. Dios mío, estamos predicando en el Espíritu en esta hora. Es lo que sembraste por año y lo estás cosechando ahora. No pretendas cosechar amor si toda tu vida la has dedicado a sembrar odio. Dios mío, adóralo por favor, que Dios está aquí. No pretendas cosechar benevolencia de la gente. Cristo dijo: todo aquel que sea misericordioso alcanzará misericordia. Y esta ley de la siembra y la cosecha aplica en todas las áreas. De hecho, Pablo incluso lo habla respecto al dinero.
El apóstol Pablo lo habla respecto al dinero. Yo sé que hay un porcentaje muy grande, no menor, que cada vez que se habla de dinero se escandaliza. Y me atrevo a decir de que ese porcentaje muy grande de gente que se escandaliza con todo lo que tiene que ver con dinero, mira, muchas veces a un cristiano le pueden tocar todas las áreas de su vida. Le pueden tocar la salud, pueden hablar mal de su esposa, de su mamá, de su abuelita, del perro, del gato, pero cuando le hablan de dinero, algo te pasa en el espinazo, como diría un sureño. Algo te pasa en la espalda, como que te salen como espinas, como, Dios mío. Y el apóstol Pablo habla respecto a la ley de la siembra y de la cosecha, y dice: el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra generosamente cosechará. Es una ley. Todo aquel que siembre discordia va a cosechar discordia. Todo aquel que siembre persecución será perseguido. Todo aquel que siembre amor, compasión, misericordia va a cosechar amor, compasión y misericordia. Y todos nosotros, nuestra vida cristiana se encuentra en un lugar, y ese lugar tú lo conoces. Porque mira, yo he aprendido con los años que cada vez que se predica la palabra, mediante la predicación de la palabra, a través de la predicación de la palabra, Dios comienza a tocar, a amonestar el corazón del hombre. Y Dios comienza a descubrir lo que está oculto y te lo trae a la mente. Y mientras tú escuchas la palabra, el Espíritu Santo comienza a traerte a la mente cosas que estaban ocultas aquí abajo, aquí en el centro de tu corazón. Y tú comienzas a considerar y dices: Dios mío, efectivamente yo estoy mal en esto. Pero ¿para qué Dios nos trae una palabra? Para que nosotros podamos salir del estado de perdición, para que nosotros volvamos a enfocarnos, porque Dios en esta hora nos pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hay gente que está en la vereda de la discusión. Hay gente que está en la vereda del descarrío. Hay gente que está en la vereda del pecado. Hay gente que está en la vereda del desprecio, del menosprecio. Todos nosotros estamos en un lugar, pero qué tremendo sería que alguien pueda responder en esta hora a esta interrogante como respondía Elías. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No cualquiera en este tiempo está en la presencia de Dios. No cualquiera en este tiempo está en la presencia de Dios. Y la pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La pregunta es esa. Dependiendo donde tú estés, así serán tus resultados. Anota eso, por favor. Dependiendo donde tú estés, así serán tus resultados. Dependiendo donde tú estés, así serán tus resultados. Si no, preguntémosle a Zaqueo. La Biblia enseña que Zaqueo se propuso en su corazón ver a Jesús. Usted conoce la historia. Zaqueo se propuso en su corazón ver a Jesús. La Biblia dice que era de baja estatura. Pero a pesar de que Zaqueo era de baja estatura, él buscó los medios posibles para poder ver a Jesús. Este hombre se propuso en el corazón. Yo sé que hay gente en esta hora que está escuchando esta palabra y viene a decirte: tienes que proponerte en el corazón ver la gloria de Dios. Si en el 2023 no pasó nada, en el 2024 tiene que pasar todo. Adóralo, por favor. Si en el año pasado tu vida fue una tragedia, en este año no puede ser así, porque es importante donde tú estás. Y si tú comienzas este año, todavía estamos en el mes de enero, si tú comienzas este año en la presencia de Dios, te aseguro, hay cosas que van a cambiar en tu vida. Adóralo, por favor. Hay cosas que van a cambiar en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida. Y Zaqueo se propuso en el corazón. Este hombre dijo: es verdad, soy un hombre de baja estatura. Difícilmente podré ver a Jesús a esta altura. Pero si me subo a un árbol. Mira, tienes que usar la imaginación. Tienes que esforzarte un poco. Dios mío. Tienes que usar la imaginación. Tienes que pensar: ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que Dios haga algo en mi vida? Pero sentado en el sofá de mi casa.
no voy a lograr nada. Por eso el mensaje se llama ¿dónde estás tú? Párate de ahí. Mira, apenas termine el programa, párate y ora. Párate y comienza a escribir. Párate y haz algo. Párate y reconcíliate. Tienes que hacer algo. Sentado en el sofá y acostado en tu cama, no vas a llegar a ninguna parte. Por eso el mensaje se llama ¿dónde estás tú? Porque según el lugar donde tú estés, así también será o determinarás qué rayos va a pasar contigo. Dios mío, estamos predicando en el Espíritu. Adóralo, por favor, que hay una atmósfera poderosa en esta hora donde Dios se está moviendo, tocando, ministrando, fortaleciendo. Adóralo, por favor, que Dios está aquí. Levanta la mano y adora a Dios. Dios es real, Dios es poderoso. Dios en esta hora, mira, en vivo y en directo te está hablando al corazón. Y quizás años más tarde vas a escuchar esta prédica por ahí. Alguien la va a compartir, va a llegar, te vas a topar con nuestro canal de YouTube y Dios te va a seguir hablando. Porque Dios es omnisciente. Dios no improvisa. El que improvisa eres tú. El que improvisa soy yo. Dios no improvisa. Dios no improvisa. Dios no juega a ser Dios. Dios habla al corazón del hombre. Dios habla al corazón de la mujer. Adóralo en esta hora. Y Zaqueo dice: yo no me voy a quedar con las ganas de ver a Cristo. Si esta gente lo vio, yo también lo quiero ver. Mira qué tremendo. Si esta gente vio a Dios, si esta gente vio a Jesús, yo también quiero verlo. Voy a subir a un árbol, a un sicomoro. Y se subió ahí. Y este hombre estaba expectante. Así como estás tú, cada día lunes, cada día martes, cada día miércoles, cada día jueves, cada día viernes a las 10 de la mañana en este programa Despertando tu Espíritu. Estaba expectante. Y este hombre decía: no, yo voy a ver a Jesús, yo voy a ver la gloria de Dios. Algo va a pasar en esta hora. Algo va a suceder, pero yo lo voy a ver. Y de repente una multitud se acerca. Esta multitud venía llena de gozo. Vine a decirte, si tú eres cristiano, por favor, seca las lágrimas que tienes en tus mejillas. Deja de andar amargado por esta vida. Mira que tus vecinos, cuando te observan, dicen: Dios mío, ¿qué le pasa a la vecina? No se supone que es cristiana. ¿Qué le pasa al vecino? No se supone que tiene la presencia del Espíritu Santo. Vine a decirte, seca tus lágrimas y avanza. La Biblia enseña que Elías, en el peor momento de su vida, el ángel de Jehová le entrega una palabra y le dice: Elías, levántate, 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 porque largo camino te resta. Seca tus lágrimas y avanza. Ese era un paréntesis. Estamos predicando en el Espíritu en esta hora. Y Zaqueo comenzó a observar y se dio cuenta que venía una multitud llena de gozo, porque todo aquel que camina con Cristo tiene que tener gozo. Gózate, por favor, en esta hora. Todo aquel que camina con Cristo tiene que tener gozo. Lo más grande que le puede pasar a un hombre es haber conocido a Jesús. Di amén a eso, por favor. Lo más grande que le puede haber pasado a un hombre, que le puede pasar a un hombre o a una mujer, a un joven, a una dama, a una señorita en esta tierra, es conocer a Cristo. Y cuando Zaqueo comenzó a observar, no alcanzaba a divisar bien quién era Jesús. Pero para sorpresa de Zaqueo, un hombre que iba al medio de esa multitud quizás extiende su mano y le grita a Zaqueo y le habla por su nombre y le dice: Zaqueo, desciende del árbol, porque es menester, es necesario que hoy yo more en tu casa. Mira qué extraordinario. Zaqueo quería ver a Jesús. Pero lo que Zaqueo no alcanzó a comprender es que antes de que Zaqueo quisiera ver a Jesús, años atrás, en la eternidad, Jesús quería ver a Zaqueo. Jesús quería encontrarse con él. Jesús quería entrar a su habitación. Jesús quería entrar a su casa. Porque quiero decirte que la Biblia señala de manera clara que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. ¿Qué significa eso? Mira, quizás a ti no te interesa orar. A ti no te interesa buscar a Dios. Pero a Dios sí le interesa buscarte a ti. Dios mío, di algo en esta hora. Mira, quizás a ti no te interesa buscar a Dios, pero a Dios sí le interesa buscarte a ti. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Quizás tú no anhelas nada respecto al Evangelio, a la vida cristiana, pero Cristo sí te anhela a ti.
Su presencia anhela morar en tu vida, en tu casa. Y antes de la fundación del mundo, que Dios planeó la forma para poder entrar en tu casa, en tu habitación, en tu vida, para restaurarte, para sanarte, para obrar en tu vida, en tu matrimonio, en tu finanza, en todas las áreas de tu vida. Sí, dije en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas. Mira, busca un diccionario en esta hora y busca el significado de la palabra todo o de la palabra toda. En todas las áreas de tu vida. Sí, Dios quiere obrar en ti, en tu casa, en tu familia, en todas las áreas de tu vida. Y cuando Zaqueo anhelaba ver a Jesús, Zaqueo se enteró que antes de que él lo anhelase a Jesús, Jesús lo anhelaba a él. Y Jesús le conocía el nombre. Me parece escuchar a Jesús decirle: Zaqueo, tanto tiempo que esperé que naciese esta motivación en ti. No te preocupes, desciende. Entra a la casa, porque yo voy a entrar a tu casa también. Yo voy a hacer una obra poderosa contigo. Yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Yo voy a obrar en tu casa, en los tuyos, en tu familia, en todas las áreas de tu vida. Pero qué interesante poder responder a esta interrogante: ¿dónde estás tú? Zaqueo estaba buscando a Dios. ¿Dónde estaba Zaqueo? Zaqueo estaba encima de un árbol, arriba de un árbol. ¿Dónde estás tú? Es importante que puedas responder eso. ¿Dónde estás tú? Hay gente que dice: yo sirvo a Dios desde mi casa. Estás equivocado. Tienes que estar en una iglesia. Tienes que estar en una congregación. No, es que yo soy la iglesia. Te equivocas, tú no eres la iglesia. Tú eres parte del cuerpo de Cristo, que se llama iglesia. Eres un miembro del cuerpo de Cristo. Pero tú necesitas estar en comunión. Tú necesitas congregarte. Tú necesitas congregarte. Necesitas escuchar. Necesitas hablar con gente que se parece a ti. Con gente que ha tenido la misma experiencia que tú tuviste. Necesitas tener un siervo de Dios que te predique la palabra. Necesitas tener un siervo, una sierva de Dios que te instruyan. Para que en el momento difícil no recurras a YouTube, sino que recurras a ese pastor que te conoce, a ese pastor que conoce tus horarios, tus hábitos, a ese pastor que sabe cuándo diezmas y cuándo dejas de hacerlo. Dios mío, estamos predicando en el Espíritu en esta hora. A ese pastor que conoce cuando llegas bien y cuando llegas mal. A ese pastor que te conoce cuando llegaste peleado con tu esposa al culto. Porque mira, el pastor conoce a todas las ovejas. El tema es que muchas veces el pastor sencillamente se queda en silencio. Y esto no lo digo para vergüenza, porque es una labor pastoral. El pastor conoce a las ovejas, las conoce y sabe cuando el hermano anda mal. Por eso que el pastor te pregunta y te dice: ¿cómo está? Y tú respondes bien, pero el pastor sabe que estás mal. El pastor sabe que estás mal. Pero son procesos que uno tiene que vivir. Adóralo, por favor, en esta hora. Son etapas que uno tiene que pasar en la vida cristiana. El pastor conoce a las ovejas. Y qué lindo es cuando las ovejas también conocen al pastor. Cuando las ovejas también se dan cuenta que el pastor no está bien. Porque los pastores también lloran. Los pastores también necesitan del apoyo de la iglesia, de la congregación. Muchas veces hay gente que dice: no, yo tengo un pastor que me apoya. Pero la pregunta es: ¿tú apoyas a tu pastor? Dios mío, estamos predicando en el Espíritu en esta hora. Oh, mi alma te adora, gloria al Señor. Levanta la mano y adora a Dios. Dios bendiga cada vida que se ha ido conectando, anclando a este programa, despertando tu espíritu. Dios en esta hora nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa es la pregunta que tienes que responder. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Y es determinante en esta hora, escúchame esto por favor, es determinante que tú consideres que necesitamos estar como Elías constantemente en la presencia de Dios. Elías decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que un día está en la presencia de Dios y hay gente que un día está en la presencia del diablo. Hay gente que está en el espíritu y hay gente que después está en la carne. Decídete por favor en esta hora: o perseveras sirviendo a Dios,
Dios o perseveras sirviendo al diablo. Un hombre llamado Josué dijo: tomen una decisión, porque yo ya la tomé. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé qué rayos van a hacer ustedes, dijo Josué, pero yo ya tomé una decisión como líder familiar, como padre de esta gente que está aquí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Me voy a encargar de yo fortalecerme en Dios para que mi gente también lo haga. Yo y mi casa serviremos a Jehová, porque la única opción que tiene un hombre y una mujer para que tu vida sea edificada, fortalecida, bendecida, es que habites en la presencia de Dios. Elías decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Hay gente en esta hora que necesita volver a estar, volver a entrar en la presencia de Dios, porque cuando un hombre está, habita, se mueve, vive, persevera, camina en la presencia de Dios, muchas cosas van a cambiar en tu vida. Y hay gente que muchas veces está bien y muchas veces está mal. Muchas veces están en Dios y muchas veces están en el mundo. Decídete, camaleón, por favor. Hay un animal por ahí que se llama el camaleón. El camaleón modifica su aspecto según la circunstancia. El camaleón modifica su aspecto según la circunstancia. Hay cristianos que son camaleones, que se adaptan según la situación. Se adaptan según el tipo de gente con la cual comparten. Si comparten con un cristiano, su lenguaje es cristiano. Si comparten con un mundano, su lenguaje es mundano. Dios mío, estamos predicando en el Espíritu en esta hora. Adóralo, por favor. Pero en esta hora Dios nos pregunta: ¿dónde estás tú? Y me llama la atención lo que dice Elías. Elías dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. En otras palabras, Elías podría decir: estoy en guerra. Es verdad, estoy en guerra. Pero aunque estoy en guerra, estoy en la presencia de Dios. Elías podía decir: estoy pasando por la enfermedad, pero a pesar de que estoy enfrentando la enfermedad, por encima de eso, estoy en la presencia de Dios. Estoy experimentando lo que se llama calumnia, ser calumniado. Pero a pesar de que la gente me quiera destruir, estoy en la presencia de Dios. Estoy en medio de lobos, animales salvajes, hienas que quieren devorarme, destruirme. Pero por encima de eso, estoy en la presencia de Dios. Todo aquel que permanece y habita y mora en la presencia de Dios, no importa quién se levante, Dios los hará caer a todititititos, como diría un mexicano. Dios los hará caer a todos. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. Dios los hará caer a todos. Hay una palabra, una promesa para ti que dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si hay algo en esta hora que necesitamos responder es: ¿dónde estamos nosotros? Dios nos pregunta: ¿dónde estás tú? Elías a esta pregunta respondería de la siguiente manera. Elías diría: yo estoy en la presencia de Dios. La pregunta es: ¿dónde estás tú? Permíteme orar, por favor, para que Dios en esta hora nos bendiga de una manera especial. Padre eterno, Dios del cielo, oro, Señor, por cada vida que se ha conectado con nosotros. Creemos que tu palabra nunca volverá atrás vacía, sino que siempre provocará un milagro, sanidad, restauración. Tu palabra nos direccionará. Tu palabra, Señor, fortalecerá nuestra vida. Yo creo, Señor, y sé que esta palabra es semejante a una semilla, la cual es lanzada, Dios del cielo, Señor, para que esta semilla pueda caer en buena tierra. Yo creo, Señor, que tu palabra ha caído en buena tierra. No ha caído en pedregales, ni junto al camino, ni sobre espinas o un terreno espinoso, sino más bien ha caído en buena tierra. Y esta palabra dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo creo, Señor, que tú lo haces. Creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Gracias, Padre eterno. Somos bendecidos. Obra, Dios mío, de acuerdo a tu preciosa voluntad, de acuerdo al deseo, al anhelo de cada persona que en esta hora se ha conectado con tu programa, despertando tu espíritu. Gracias. Obra, Dios mío, sobre cada vida, sobre cada corazón, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén
y amén. Dios te bendiga grandemente. Recuerde que estamos aquí de lunes a viernes a las 10 de la mañana. En este su programa, Despertando tu Espíritu. Si quiere colaborar con nosotros con este programa, hágalo. Tenemos ahí una cuenta de PayPal disponible en la descripción del video. Y también puede suscribirse a nuestra página de Facebook con un aporte mensual mínimo, muy pequeño, pero que nos puede ayudar bastante para poder seguir costeando este programa, seguir adelante llevando la palabra del Señor. Le invitamos a nuestra iglesia. Estamos ubicados aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Puente Alto, específicamente en la calle Germán Ebbinghaus 0258. Germán Ebbinghaus 0258, comuna de Puente Alto, entre las calles Eizaguirre y la calle Sargento Menadier. Tenemos culto ahí el día martes, día jueves a las 7:30 de la tarde y el día domingo a las 6:30 de la tarde. Y todos los días viernes estamos predicando la palabra del Señor por más de 4 años. Pasamos la pandemia ahí, el estallido social acá en Chile, predicando la palabra del Señor en la plaza de Puente Alto. Todos los días viernes estamos predicando la palabra del Señor allí a las 6 de la tarde. Metro Estación, Plaza de Puente Alto, día viernes a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana. De lunes a viernes estamos aquí predicando la palabra del Señor a las 10 de la mañana en este programa, Despertando tu Espíritu. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.